Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso de gestión del mantenimiento industrial preliminar del mantenimiento. Es para mí de un gran gusto el darle la bienvenida a esta nuestra cuarta y última sesión web del curso. La idea pues es contarles, recordarles que ya estamos en la recta final de nuestro curso. No termina el próximo 28 de enero, pero se van a recibir actividades máximo hasta el 27 de febrero. Por favor, recuerden eso. Recuerden que se van a recibir máximo hasta el 27 de febrero em, actividades. Después de esa fecha no se reciben actividades. Vamos a hablar hoy sobre un tema de nuestro curso que es fiabilidad, mantenimiento productivo total y análisis del fallo. Como siempre, voy a hacer una presentación. Después de esta presentación, si hay alguna pregunta, pues con todo gusto procederé a resolverlas. Primero que todo, la fiabilidad. La fiabilidad es un concepto bien interesante en nuestras empresas y tiene que ver con que todos los elementos que yo tengo en mi sistema productivo, ojo, no solamente las máquinas, sino todos los elementos de mi sistema productivo, porque este concepto se aplica no solamente a una empresa industrial, sino a cualquier tipo de empresa que produzca un bien o un servicio, pues estos elementos tienen que estar disponibles, tienen que estar en buen estado durante el tiempo en que el fabricante lo ha dicho. Es decir, si una persona fabricó o una empresa fabricó un elemento para nuestra empresa, pues él nos dijo que ese elemento iba a funcionar durante determinada cantidad de tiempo. Digamos que iba a funcionar sin dañarse, sin tener que hacerle ningún mantenimiento durante 100.000 horas. Entonces yo tengo que tener confianza a que ese elemento realmente va a funcionar bien, tal y como lo dijo la persona que lo fabricó durante esas 100.000 horas que él me dijo que iba a funcionar. Eso es fiabilidad. Es un concepto muy interesante. Es muy interesante en nuestras empresas porque con esa fiabilidad yo voy a programar diferentes elementos, voy a programar mi producción, voy a programar las cosas que tengo que hacer y tengo confianza de que las cosas van a funcionar bien. Las cosas tienen que tener un funcionamiento satisfactorio, tienen que funcionar tal y cual me dijeron que iba a funcionar. El tiempo de funcionamiento, si se me dijo que no se le iba a tener necesidad de hacer mantenimiento durante el primer año, pues yo tengo que creer y yo estoy confiado que durante ese año las cosas van a funcionar muy bien y que las condiciones de funcionamiento son las adecuadas. O sea, él va a funcionar de forma correcta y adecuada. Ahora bien, es muy importante que cuando yo esté empleando este elemento, lo esté empleando bajo los parámetros indicados por el fabricante. Si es un elemento que no puede estar, digamos que está girando, que está dando revoluciones, y me dice el fabricante, no puede funcionar a más de 20 revoluciones por minuto, pues el elemento nunca lo puedo yo poner a funcionar a más de 20 revoluciones por minuto, porque estaría haciendo algo diferente para lo que fue diseñado el elemento. Entonces, la fiabilidad garantiza que el elemento va a funcionar de forma adecuada durante el periodo que me dijeron, de una forma satisfactoria, siempre y cuando yo, como el usuario de ese elemento, lo trabaje con las condiciones o con las precauciones que me dijo el fabricante del elemento. La fiabilidad es importantísima en la parte de los costos, porque eso me va a ayudar a mí a que yo, por ejemplo, si yo tengo que comprar repuestos, yo no voy a comprar más repuestos de los necesarios, entonces no voy a tener un alto costo
en repuestos guardados que no voy a utilizar. Voy a tener también la seguridad de que no voy a tener que hacerle mantenimientos adicionales y tener que hacer paradas adicionales porque el equipo así me lo vendieron y me dijeron que iba a funcionar muy bien. Aquí tenemos un ejemplo y es los frenos de un carro. Los frenos del carro están diseñados para que trabajen durante algún tiempo determinado. Cuando usted compra un carro, el carro tiene su catálogo y en el catálogo hay o debe haber algún manual de mantenimiento. Entonces, en ese manual de mantenimiento le van a decir a usted, mire, usted va a tener que cambiar que va a tener que hacer los mantenimientos o va a tener que cambiar pastillas cuando el carro cumpla, por decir algo, 50.000 kilómetros de recorrido. Entonces usted tiene que tener confianza en que sus frenos van a funcionar de forma correcta y adecuada durante esos 50.000 kilómetros. Después de esos 50.000 kilómetros, habrá que hacerle una revisión o habrá que cambiar algún elemento porque ya cumplió el tiempo en el cuál o el tiempo que me dijo el fabricante que iba a durar ese elemento. Siempre es importante que nos entreguen equipos y elementos para nuestro sistema productivo con las condiciones que yo necesito. Es decir, yo fui al fabricante, visité 2, 3 proveedores y de esos 2, 3 proveedores les dije, mire, yo necesito una máquina que me funcione durante un año, que me funcione a 120, a 110 voltios, que no tenga yo que hacerle ningún mantenimiento durante los primeros 6 meses y eso es lo que yo le pido. Entonces, mis proveedores, alguno de ellos me va a decir sí, el otro me va a decir no, el otro también me va a decir, y entonces me van a entregar los elementos que yo necesito. Y esos elementos, entonces, tienen que tener unas condiciones, que tienen que tener un fácil mantenimiento, que tienen que tener un funcionamiento seguro y económico durante su vida útil. O sea, es muy importante eso. Tenemos unas herramientas de la fiabilidad. La fiabilidad se estudia con la estadística, se estudia con matemáticas, con la estadística. Y hay una definición importante, como toda definición, voy a leerla, dice la ISO, que es la probabilidad de que un componente o sistema desarrolle durante un tiempo dado la tarea que tiene encomendada sin fallos y en las condiciones establecidas. Es una definición de ISO. Entonces, es lo que yo les estaba diciendo, es lo que yo les estaba diciendo, que tiene que funcionar de manera correcta y adecuada en las condiciones establecidas y ahí entra entonces que yo no puedo abusar del elemento, yo tengo que trabajar el elemento bajo sus condiciones de servicio, porque si yo, por alguna causa, razón o circunstancia, hago cosas indebidas con ese elemento, pues entonces ya la fiabilidad va a cortarse o va a pasar o va a fallar o va a pasar algo porque no estoy trabajando el elemento con las recomendaciones y bajo los parámetros que el fabricante me lo dio. La fiabilidad sirve para muchas cosas. ¿A nosotros para qué nos sirve? Nos sirve para mirar la duración de un componente. Eso es para nosotros la fiabilidad. Pero la fiabilidad también se puede ver en la medicina, en la economía, en la demografía, en la sociología, en nosotros. Entonces, el ejemplo que les estaba dando hace un momento, por ejemplo, en la duración de los frenos de un carro. Otro ejemplo con un carro podría ser los carros que tienen cadena, correa de repartición, dicen los fabricantes que esa correa va a durar durante 40.000 o durante 50.000 o durante 70.000 kilómetros y esa correa dura durante ese periodo, yo no voy a tener ningún problema, no se me va a reventar, no va a ocurrir ningún grave problema con esa correa. Entonces yo, después de que mi carro cumpla los kilómetros que el fabricante dijo que iba a durar, en ese momento que cumpla, tengo que llevarlo a mantenimiento para que le cambien las cosas que tenga que cambiarle. Si no le hacen los cambios, estamos hablando de la duración de un componente, si no se le hacen los cambios en esos 70.000 kilómetros, yo
corro el riesgo de que esa correa se rompa y un mantenimiento que me costaba 400.000 pesos, me puede costar el motor del carro y ya me va a costar 4 millones o algo más así parecido. En medicina, pues las cuestiones de los medicamentos. Si yo me tomo un medicamento y el medicamento me dicen que me va a servir para tal cosa, pues yo tengo que tener confiabilidad, fiabilidad de esas cosas también. En la economía, pues con las diferentes elementos que nos los da la economía, que subió, que tanto fue el costo de vida en tanto tiempo, esto subió tanto porcentaje, pues hay que tener fiabilidad, confiabilidad en esos datos. Y en la demografía o la sociología, pues diferentes aspectos, diferentes cosas que nos dan en esas ciencias. La fiabilidad se basa en las estadísticas, ya les había dicho. Y la estadística me ayuda o me colabora a analizar el impacto, la probabilidad de fallo de un elemento. Yo tengo que mirar ahí entonces diferentes cosas como son la ingeniería de la fiabilidad y los sistemas de información. Están de la mano. La ingeniería de la fiabilidad, de la fiabilidad tiene que ver con estudios. Todos estos se hacen mediante bases de datos. Y esos estudios me dicen, mire, yo tengo en mi empresa diferentes cosas. Ejemplos, voy a colocar un ejemplo. Tengo bombillos en mi empresa. Entonces, esos bombillos están programados para que duren determinada cantidad de tiempo. Entonces, ese bombillo está diseñado para que dure 50.000 horas. Entonces, yo con las estadísticas que tengo de mi empresa, yo en algún momento reviso y me estoy dando cuenta de que no está durando de tiempo, que solamente están durando 10.000, la mitad de la vida útil. Si eso es repetitivo, si eso ocurre mucho, en muchas partes seguido, tengo que mirar qué pasa con eso, por qué están fallando los equipos, es que hay un problema en los bombillos como tal, es que hay un problema eléctrico, es que no lo están instalando bien, es que haya algo. Entonces ahí la ingeniería de la fiabilidad basado en diferentes análisis, que pueden ser análisis o gráficos, pueden ser fórmulas matemáticas, pueden ser simulaciones de escenarios, pueden ser ensayos, diferentes tipos de cosas, me va a dar las herramientas necesarias para que yo haga diferentes cálculos, diferentes estudios, diferentes análisis, apoyados siempre en la estadística y que me va a decir si está funcionando bien o no diferentes elementos en mi empresa. Todo esto, como les decía, o en todo esto, como les decía, pues yo me ayudo con diferentes bases de datos. Y esas bases de datos tienen que ser, ¿de dónde vienen esas bases de datos? Pues hemos visto en el curso diferentes tipos de documentos, como por ejemplo la orden de trabajo. Y entonces en la orden de trabajo hay una gran cantidad de información que yo tengo en la hoja de vida, en la historia de vida de mi máquina, las hojas de vida de mi máquina. Hay una gran cantidad de información y esa gran cantidad de información se va a bases de datos. Y esas bases de datos son las que van a alimentar los diferentes estudios que yo hago con ingeniería de la fiabilidad y con sistemas de informáticos que me van a decir a mí, hombre, sí, estoy bien, hombre, estoy regular, hombre, estoy mal. Recuerden que en la semana o en la actividad inmediatamente anterior estábamos hablando de los programas que se pueden utilizar para el mantenimiento. Aunque el mantenimiento es muy importante, se hace el mantenimiento y si yo no tengo datos de lo que pasó antes, es y después, pues yo no voy a poder alimentar estos diferentes programas que me dan a mí una información muy importante. Estos datos son, dependiendo de la empresa, pueden ser miles o inclusive, voy a decirlo así, millones de datos, porque es que un dato es una temperatura, un dato es una presión, un dato es una velocidad, un dato es un voltaje, y esos 5 o 6 datos que le estoy nombrando ahora corresponden a una medición en un momento determinado de un elemento. Si yo tengo muchos elementos en mi sistema productivo, y hago muchas mediciones en diferentes momentos, pues esos datos
van a arrojar gran cantidad de datos que yo voy a tener en bases de datos. Y hay algo muy importante que es la minería de datos. La minería de datos es un elemento importantísimo porque me va a ayudar a encontrar información que de otra forma yo no me daría nunca cuenta. Voy a retomar el ejemplo que le estaba dando ahorita de los bombillos. Digamos que estamos en una empresa que tiene una planta física bastante grande y que tiene diferentes dependencias. Entonces, como tiene una planta física bastante grande y tiene muchas dependencias, si se funde un bombillo, pues no hay ningún problema, se fundió un bombillo y ese bombillo no es un gran costo, no va a influir nada o casi nada o muy poquito en los costos de mi empresa, pero cuando yo tengo todos esos datos y de alguna forma los filtro y me doy cuenta de que en el año se fundieron, voy a decir cualquier cifra, 500 bombillos, pues ahí yo ya digo, bueno, que se funda un bombillo no es problema, pero si ya se fundieron 500 bombillos, hay que mirar qué sucede ahí. ¿Cómo logré yo esa información? Con minería de datos. Y ahí yo mediante un análisis de fallo, que es uno de las tareas de esta última actividad, la actividad 4, mediante un estudio, mediante un análisis de fallos, yo voy y busco, voy y estudio con un grupo interdisciplinario por qué esos elementos han estado fallando en mi empresa. Y así puedo yo llegar, o sea, el que se fundió el bombillo es apenas un síntoma, pero seguramente hay un problema más grave detrás de ese bombillo que se fundió. Entonces les decía que también vamos a hablar del mantenimiento productivo total. Eso es muy importante, el mantenimiento productivo total, porque tiene que ver con que queremos que se convierta nuestra empresa en algo muy bueno en cuanto a que los fallos en los equipos, los fallos en los elementos, pues sean casi que ceros. El mantenimiento productivo total, más que un sistema de mantenimiento, es una filosofía empresarial. Tiene que ver con que todas las personas de la empresa estén pendientes del mantenimiento. Y todos tienen que estar pendientes del mantenimiento. Y el objetivo es intentar a que todos los paros, todos los daños, todos los problemas, todos los defectos, pues tiendan a cero. Eso es lo que se intenta. Hay unas grandes pérdidas y esas grandes pérdidas tienen que ver con tiempo perdido, pérdida de velocidad, defectos de calidad, y estos tienen diferentes elementos, diferentes componentes. Y todo va a hacer que estas fallas en los equipos, fallas en puestas a puntos, tiempos ocios de las máquinas, reducción de velocidad por diferentes circunstancias, defectos en el proceso, reducción del rendimiento, va a hacer que yo tenga problemas en mi empresa. Eso va a hacer que yo tenga problemas en mi empresa. Entonces, las fallas de los equipos, la puesta a punto, tiempo ocioso, reducción de velocidad, defecto del proceso y reducción, tiene que tender a cero porque ese es el objetivo, el gran objetivo del mantenimiento productivo. Es el mantenimiento productivo total. Ese es el gran objetivo. Que todo tienda a cero. Es algo un poquito complicado, es un poquito complicado, sobre todo en el entendimiento de que es una filosofía empresarial. Hay que creerle al sistema, hay que cambiar la forma de pensar desde el empleado desde la empleada o el empleado de los tintos, desde la persona que nos ayuda con oficios varios, hasta la gerencia y todo lo que está en el medio. O sea, es importantísimo, importantísimo, importantísimo que todos los que estén involucrados en la empresa, pues que ayuden en la implementación y estén 100% comprometidos con el mantenimiento productivo total. Eso es muy importantísimo. Estábamos hablando del análisis de fallo en algún momento. Entonces, el análisis de fallos es muy importante.
es muy importante. Miren, cuando uno se enferma, cuando uno como ser humano se enferma, el médico le manda a hacer una cantidad de exámenes. Si usted no se hace los exámenes, entonces no está analizando las diferentes cosas malas que tiene en su organismo para arreglarlas o para darle información al médico de qué es lo que está malo en su organismo para que él tome la decisión adecuada. O sea, si usted se sintió enfermo y fue al médico y el médico, mientras que se salían los exámenes, le dio un elemento para mejorarse y usted se mejoró, pero no actuó sobre los problemas reales que usted tiene, pues hombre, el problema sigue ahí vivo. Entonces usted con algún medicamento que le dieron, pues se alentó durante un momento, pero sigue con el problema. Lo mismo pasa en otras empresas. Entonces, hay que hacer un seguimiento a las fallas, hay que ver qué pasó antes de ocurrir la falla, qué pasó en el momento en que fue en el que fue la falla y mirar cuál fue la causa que produjo ese problema. Para que ocurra un problema puedo tener muchas posibilidades, o pueden haber 5, 10, 15, 20, 100 posibilidades o 100 posibles causas para que ocurra un solo problema. Entonces yo, con un grupo interdisciplinario, tengo que hacer el análisis de cuál de esas posibles causas fue la que causó el problema específico para trabajar sobre esa causa específica para lograr que eso que pasó con esa causa específica no vuelva a suceder. No vuelva a suceder. Eso es como un trabajo de detectives y tenemos que tener entonces un grupo interdisciplinario, seguramente dependiendo, ojo, dependiendo del tipo de empresa que sea. Entonces tendré que tener un ingeniero mecánico, tendré que tener un ingeniero metalúrgico, tendré que tener alguien que sepa estadística, tendré que saber alguien de electricidad, tendré que saber alguien de electrónica, tendré que saber de pronto alguien de la parte civil. O sea, todas las personas necesarias que tengan experiencia y que aporten su granito de arena para identificar el porqué. Lo que les decía, esto es un rompecabezas y cada cual de las personas, todo este equipo de trabajo tienen que saber trabajar en equipo. Y todas estas personas entonces van a mirar desde su perspectiva por qué pasó y van a investigar desde su perspectiva qué pasó y van a llegar a la conclusión de cuál fue el problema que causó ese fallo. Eso es muy importante, eso es muy importante, eso es muy importante que tengamos ese análisis en nuestras dos empresas. Ya les decía que el mantenimiento productivo total es muy importante y que lo más difícil del mantenimiento productivo total es convencer a las personas de las bellezas y de las bondades del sistema. Las bellezas y las bondades están implícitas en que los fallos tiendan a cero. Eso es lo que yo quiero. Lo difícil es convencer a la gerencia, lo difícil es convencer a los jefes, lo difícil es convencer a los supervisores, lo difícil es convencer a los operarios de que todos tienen que estar involucrados y creerle al sistema. Si no están involucrados y si no le creen al sistema, no va a lograrse nada. Hay que contratar una asesoría cuando se quiere hacer algo parecido a esto. Hay que contratar personas que sepan. Es importante que yo sepa que yo no puedo hacerlo solo. Yo tengo que conseguir a alguien que sepa del cuento, que sea experto, ojalá que ya haya colaborado o haya ayudado a implantar muchos sistemas de productividad en diferentes empresas, que tenga la idoneidad. Y ojo, y no solamente una persona, seguramente también será un grupo interdisciplinario que ayudará a mi empresa a que se implante este sistema. Hay que capacitar mucho, hay que capacitar al personal operativo, al personal técnico, al personal de oficina, a la media gerencia, a la alta gerencia. Todos tienen que capacitarse en el en esta nueva filosofía empresarial.
hay que crear unas oficinas, hay que crear un departamento, hay que crear los entes necesarios en empresas para que esto pueda funcionar. Las asesorías siempre son necesarias, deben ser externas porque muchas veces yo desde mi perspectiva de dueño o yo desde mi perspectiva muchas veces de gerente o yo desde mi perspectiva de mando medio, no veo todo el panorama. En cambio, una asesoría externa que no tiene, que conoce mucho del tema y que no tiene como eso, como esa visión cerrada, porque uno cuando está en determinado puesto, algo a veces se cierra solamente lo suyo, pues va a ver todo y es importante tener esa asesoría externa. La etapa más difícil, entonces lo que les digo es cambiar la actitud de las personas y todas las personas de mi empresa, todas las personas de mi empresa deben ser expertas en mantenimiento productivo total. Quiero hacer un alto y decirles, bueno, todas las empresas, sin importar el tamaño, hay que hacerle un mantenimiento a los elementos. Ya sabemos por lo que hemos hablado durante todo el curso, que hacer mantenimiento correctivo no es correcto, no se debe hacer. El mantenimiento correctivo es perder plata, es arriesgar el sistema productivo, es arriesgar a las personas, es arriesgar el producto. Entonces tenemos que buscar algo más. Pero, profe, es que lo que pasa es que mi empresa es muy pequeña. No importa que su empresa sea muy pequeña. Va a ser más fácil instalarlo, va a tener que hacer una inversión. Esa inversión con el tiempo va a ser muy buena para usted. Entonces tiene preventivo, hágalo preventivo. Tiene mantenimiento predictivo, hágalo predictivo. Tiene mantenimiento productivo total, hágalo mantenimiento productivo total. Hay diferentes tipos de mantenimiento que usted puede buscar, el que le funcione mejor, el que sea el mejor para su empresa, pero por favor no utilice solamente mantenimiento correctivo, así sea correctivo programado en su empresa, porque tarde o temprano se va a dar cuenta de que ese mantenimiento correctivo o correctivo programable le está desangrando su empresa. Eso es, muchachas, eso es, muchachos, lo que tenía que contarles el día de hoy acerca del mantenimiento preventivo. Quiero invitarlos muy cordialmente a que por medio de este enlace https bit.ly /2ydtayt que tenemos aquí, es este que tenemos acá, que consulten qué otros cursos tenemos en nuestra plataforma, qué otros cursos tenemos en nuestra plataforma. Tenemos cursos de muchas cosas, o sea, para todos los gustos, para todas las necesidades. Nuestro portafolio es muy amplio, muy amplio. También estos días estamos iniciando con inscripciones a diferentes cursos virtuales, diferentes técnicos, tecnólogos virtuales. De pronto usted necesita y no sabía que tenemos inscripciones, entonces por favor consulte y los invitamos a que continúen formándose con nosotros. Gracias por su atención y espero que nos encontremos en algún otro espacio virtual. Muchas gracias y espero, muchachos, espero, muchachas, que todo lo que les he contado en estos días, pues que de alguna forma u otra les sirva para su vida laboral, su vida personal, que si nos damos cuenta, también en nuestra casa tenemos necesidad muchas veces de emplear estos elementos del mantenimiento. Entonces voy a dejar de grabar y si hay alguna pregunta, con todo gusto les respondo.